Pues fíjense ustedes que nos ponemos ahora muy interesantes, porque tengo el alto honor de tener conmigo a Norberto Ruiz Lima, que es teniente coronel del Ejército de Tierra y que tiene el placer de estar con nosotros. Va a estar los lunes con nosotros hablando de cosas muy interesantes. Norberto, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Rafa. Pues encantado de estar aquí y a ver si tu predicción es buena y hablamos de cosas interesantes. Yo creo que sí, porque fíjense ustedes, Norberto, aparte de militar y además de excepción y de los militares que está viviendo muchas cosas, que iremos hablando de ellas, porque ha pasado mucho en lugares donde están los soldados españoles en el extranjero, y que él, como él, nadie sabe esas cosas porque lo ha vivido y lo sigue viviendo día a día. Aparte de eso es periodista y está manejando todo el tema. Hay un periódico muy importante, muy interesante, Tierra, hay Sí, que decirlo, sí, sí, hay que que decirlo lo dirige porque, Norberto y que habla sobre los soldados, sobre el ejército, en fin, un montón de cosas que yo creo que la gente debería saber. pues sí, yo creo que tengo la suerte y la fortuna de dirigir el periódico Tierra, también la suerte y la fortuna de tener un equipo buenísimo ahí en el departamento de comunicación, en toda la área de publicaciones, que bueno, ellos hacen el 99% del trabajo y yo hago un poquito. Un poquito Pero más. Un poquito bastante. A mí me dejó un libro, la última vez que estuvo con nosotros, Soldados de Mostar a la Ruta Lichun, donde escribe cosas muy interesantes. Es que, ¿saben? Yo creo que la gente no está informada de los avatares que se viven dentro del ejército. El ejército español está cumpliendo una función tremendamente encomiable. bueno, yo creo y más que este año, que el ejército, tanto en la operación Balmis, la operación Filomena contra la Bueno, ola de eso. frío, Ah, últimamente que ha sido bastante noticia en Afganistán, con la evacuación que se hizo allí de una manera casi milimétrica. Bueno, yo creo que sí, que el ejército está de moda y está de moda con mucha razón, ¿eh? Yo lo vivo como periodista ahí en el periódico Tierra, todas las noticias que nos llegan y la verdad procuramos que la gente y la sociedad esté enterada y luego los medios de comunicación españoles últimamente pues están contando lo que estamos haciendo, de luego que sí. Norberto, yo esta mañana oí a Gemma hablar y decía que bueno, podía haber habido una masacre gracias a que se enteraron como 15 minutos antes y se pudo salvar los soldados españoles y a un montón de personas que pudieron pasarse. Se tiene que haber vivido bueno, una situación de una tensión horrible allí, ¿no? Todas las situaciones así son de tensión, pero para eso nos preparan y para eso estamos. Y ahora mismo hay 2.500 soldados españoles representando la bandera de España y a la sociedad española en muchos lugares del mundo. Y eso, bueno, están haciendo una gran labor y seguirán haciéndolo hasta que le ordenen hacer otra cosa. Yo creo que lo que están haciendo es muy bueno y además había que tener un poquito más de respeto a todo el ejército que tenemos en España, es muy bueno, trabaja mucho y es curioso, pero hay un refrán en España que dice que la gente no se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena. Y en esto es verdad, porque cuando hay problemas serios llaman, oye, que venga el ejército que nos ayude. Pero mientras tanto le insultan, no lo entiendo. Si es una Bueno, cosa, yo no tampoco puedo creo entender. que sea el insulto, ¿no? Yo creo que el ejército tampoco es bueno que se acuerden mucho en el sentido de que hagamos falta porque eso es una mala señal. Lo bueno es que la gente Tranquila, no que viva esté tranquila. situaciones de estrés, no viva situaciones como la que hemos estado viviendo, pero bueno, ellos también tienen que saber que el ejército está ahí, está preparado y siempre está haciendo planes. ¿Se ampliará el ejército? ¿En qué sentido? En número de efectivos. Bueno, hay una planificación y unos planes, eso va Sí. con otra, lleva un mecanismo que tiene que ser aprobado por el gobierno y también en función de los presupuestos y bueno, también en función de las necesidades. Me imagino que si hiciera más falta se habría más y si hace menos, habría menos. Y yo que fui cabo primero cuando hice la mili, que muy bien, yo la verdad es que me lo pasé muy bien en la mili, yo no podía volver.
Bueno, las puertas abiertas están siempre, siempre decimos lo mismo, las puertas abiertas de los cuarteles están A mí me para encantó. todos. Norberto, O sea que, a mí me encantó hacer la mili y yo creo que los que hemos hecho la mili lo hemos pasado muy bien. ¿Tú hiciste la mili, Jesús? ¿No llegaste a hacer la mili? Eres un niño, si es que eres un niño. Si es que eres... Sí, el último de los que libros. Fíjate, fíjate. Pues no saber lo que te pediste porque se encuentran allí grandes amigos y además se sabe vivir. Por lo menos tiene, se empieza a tener ahí, cuando va uno, el concepto de la amistad y de muchas cosas. La normalidad del ser humano. Bien, estamos hablando de libros y yo creo que hay que hablar de cosas importantes porque a lo largo de estos días, Norberto, vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿verdad? sí, yo he venido aquí a hablar de libros, aunque tú me preguntas de lo que sea y te No, sobre contesto. todo de libros, pero el preámbulo, Norberto, hay que tenerlo, Claro, sobre todo por lo de claro. Afganistán, porque lo ha pasado la gente muy mal, Para lo están que- pasando mal y hay soldados españoles. Sí, sí. No sé si quedará alguno ahora ya. No, Ya no queda ya ninguno. están Menos- todos aquí. Todos sin problema, ¿no? Sin problema. Pues mira, fenomenal y nos alegra Problema mucho y lamentamos que hayan tenido que pasar esa situación y menos mal que no ha ocurrido ninguna desgracia, con lo cual nos alegra que estén aquí. Pero no han pasado mal y había que preguntar. Así que es mejor hablar de libros y hablar de cosas importantes. Esa introducción que hay que hacer a todo esto para que la gente sepa qué es lo que vamos a hablar en este tiempo. Bueno, lo que vamos a hablar aquí los lunes es lo que hemos llamado un viaje literario. Es decir, vamos a salir de viaje por todos los lugares por donde se mueven los libros desde la antigüedad. Con orden, sin orden, porque la literatura tiene esa cosa buena, que uno puede hablar de Mesopotamia en el siglo XXI y puede hablar de lo que ocurría en el siglo XIII. Yo siempre empiezo por el primer poema del que tenemos conocimiento, posiblemente habría muchos más, ¿no? Porque al final lo único que nos quedan son ruinas, ¿no? A lo largo del tiempo pues quedan ruinas, sobre todo con una afición que ha habido a quemar libros desde la antigüedad, por un lado o por otro, por los tirios o por los troyanos, da igual, ¿no? ¿Qué tal escribía poemas Homero? Bueno, Homero es inigualable. Homero ha creado la sociedad actual. Sí, Todos ¿verdad? somos hijos Sí, de ¿verdad? Homero. Es decir, sin Estaba Homero... adelantado a su tiempo. No, ¿No? era un hombre de su tiempo. ¿Sí? Sí, Homero, los poetas trabajan normalmente en la antigüedad, sobre todo para el poder. Es decir, yo establezco un tipo de poder, y Homero lo tiene claro, establece un tipo de poder porque se lo pide posiblemente su rey o quien corresponda. Homero significa o bien ciego o bien siervo. Normalmente eran los que eran esclavizados durante la guerra. Durante un combate, el perdedor normalmente eran combates que caían en la esclavitud. Roberto, y se ceñían siempre a lo que les dictaban sus amos, en este caso. Bueno, eso es una versión mía. O ellos se salían un poquito del cuadro de vez en cuando. Salirse del cuadro y llevarle la contraria al rey Agamenón no era oportuno, muy bueno. no era Era muy oportuno. bueno. Es decir, inicialmente, bueno, todo el mundo creía que Troya con la sirena, con Odiseo, con Afrodita, que era una invención de Homero, hasta que en 1873 Henry Schliemann descubre Troya, ¿no? Y descubre la ciudad de Troya, allá a las orillas del Helesponto, junto al río Scamandro. Un sitio casi de peregrinación, diría yo, para los que nos gusta esto, el viaje a Troya. Se puede hacer con los libros o se puede hacer caminando. Y Homero pinta la sociedad tal como es y tal como quieren que sea. Es decir, Agamenón, hay que tener en cuenta que Agamenón viene de la familia de los Atreidas. O sea, los Atreidas acaban con la civilización minoica, una civilización, llamémosle entre comillas, pacífica, y ellos acaban con esa civilización, y es una civilización guerrera. Luego Henry Schliemann descubre Micenas, y hay que ver cómo es Micenas en la puerta para ver que hay dos leones fieros y el rey que ahí es una fiera igual, ¿no? Es el mismo Agamenón, cuyo hermano es Menelao, el esposo de la mujer más bella del mundo, que es Helena de Troya. Y Homero escribe tal como está la sociedad y como quieren que sea la sociedad. Es decir, quieren barrer la sociedad micénica, y lo que hacen es crear una sociedad guerrera donde el varón está siempre por encima de la mujer,
está de moda eso ahora. Crean una sociedad guerrera, crean una sociedad monárquica donde hay un rey, una sociedad aristocrática donde hay un rey y están los guerreros, los Aquiles, los Ulises, los Ajax, los Peleo, los argonautas. Era una forma de vida. Una forma de vida continuamente en tensión y continuamente buscando esos enfrentamientos para medir la fuerza de cada... No medían, ¿no? Sí, vamos a ver, medían la fuerza en el sentido de que Troya tenía un lugar estratégico. Entonces, lo que es el mar de Mármara y la entrada al mar Negro, Troya está ahí defendiéndola. Es como una especie, es un estrecho, sí, un pequeño estrecho. Y todo el que pasa por ahí, o bien paga sus impuestos, o bien es atacado y es pirateado, porque Troya también se dedicaba a la piratería, como todos. Ulises era un auténtico pirata allí en la zona de Cefalonia y de Ítaca. Entonces, ¿qué es lo que hace Micenas? El rey de Micenas, llamémosle Agamenón, la ciudad va poco a poco creciendo hasta que tiene un encontronazo con Troya y dice, oye, nosotros no vamos a estar pagando a Troya este canon y este peaje. Nosotros queremos dominar el estrecho de los Dardanelos. Es una teoría, ¿no? Sí, sí. Y es la que es, siempre es así. Sí, siempre sí. Es Bueno, cuestión económica. por eso digo, Norberto, que era una forma de vida estar continuamente midiendo las fuerzas y midiendo el poder de cada uno. Entonces, ahora también pasa eso. ¿Sí? Hombre, yo no pensaba yo. Tengo... No pensaba yo. Sí, porque todo lo mueve la historia de la humanidad es igual. Todo lo mueve, sí. Claro, porque cuando hay una conquista siempre ocurre lo mismo, ¿no? Hay un movimiento de las clases sociales, claro, que es de lo que se trata. Es decir, los macedonios, que eran llamados salvajes por los atenienses, terminan con Alejandro Magno, otra figura de primer orden, conquistando Atenas y conquistando Tebas. Tebas la reduce Alejandro a cenizas porque no quiso rendirse, pero bueno, para mí la figura de Alejandro es una figura importante, que también hablaremos de ella y también hablaremos de libros con Alejandro y viajaremos con él a través de sus batallas y la conquista y el paso del río Oxus en Afganistán, por cierto. Yo me he quedado un poco triste por una cosa que ha dicho Norberto, y es que se le dominó el animal más bello del mundo, Helena de Troya. Yo pensaba que era o Sofía Loren o Raquel Welch o Ava Gardner, que se les ha llamado a ellas pero si o Marilyn Monroe, como algunos la tenían. Yo le daría mucho crédito a Homero y una mujer que es capaz de hacer la guerra de todas las tribus dominaban mucho las mujeres. Había mujeres muy inteligentes, como toda la vida, ¿no? Lógicamente, pero en aquella época mujeres que parecía que o se dejaban semisometer, lo digo entre comillas, de una manera pues que casi velada, pero sin embargo, y hablamos incluso de Cleopatra, que llegó a dominar pues, todo el Imperio Romano. Sí, pero siempre le hacía falta un varón, es decir, la figura femenina... Pero esos varones eran en cierto modo, se dejaban aconsejar por ella. Bueno, claro que sí, tenían una gran influencia. Cleopatra es que también tiene... Muy inteligente. Inteligencia sí. y luego... y supervivencia, ¿no? Ella se casa con su hermano, Ptolomeo XIII, luego conquista a Julio César, conquista luego una vez que Julio César muere, defendiendo a su hijo Cesáreo, porque tiene un hijo con César, conquista a Marco Antonio, tiene 3 hijos con Marco Antonio, y bueno, Marco Antonio pierde la batalla de Actium, y a partir de ahí pues se desencadena pues la derrota contra Augusto. Pero Cleopatra siempre tiene primero con su hermano Ptolomeo, luego contra su hermano Ptolomeo y con César, y luego con Marco Antonio a favor de... Y lo mismo le pasa a otra mujer que es excepcional, y es la que consigue darle la corona a Alejandro, que es Olimpia. Olimpia dice que ella es descendiente del mismísimo Aquiles. Alejandro lo cree a pie juntilla. Él siempre dormía con su espada y como un ejemplar de la Ilíada, y de hecho cuando conquista Troya, Alejandro llega a Troya, se desnuda y da 13 vueltas
a la estatua de Aquiles, honrándolo, ¿no? Porque él se cree descendiente de, bueno, y de todos los dioses, y yo creo que lo era, Alejandro tiene una cosa muy, muy positiva, que es que buscó siempre el mestizaje. Él nunca buscó, como sus generales griegos, que luego acaban con su sueño. Los generales griegos tienen una idea más nacionalista, y entonces eso acaba con el sueño de Alejandro, porque Alejandro acaba vistiendo al estilo persa. Alejandro se casa con la hija de Darío. Alejandro casa a Eufestión, su mejor amigo. Cuando hablamos de mejor amigo en Grecia ya sabemos qué significa. En la antigua Grecia, ¿no? El que va a morir dentro de un rato. Bueno, allí se las gastaban así. Su mejor amigo era Eufestión, y tenían una relación erótica plena, los dos. Él se casa con Rosán en Afganistán. Él pasa al río Oxus, gana una batalla y hace que él y muchísimos de sus soldados y generales se casen con mujeres babilónicas, ¿no? Y si hubiera conseguido ese mestizaje que quería Alejandro, yo creo que el mundo cambió. Hay un antes y un después de Alejandro, pero si llega a conseguir ese mestizaje porque no llega a morir a los 32 años, yo creo que todo hubiera sido mucho más diferente. Pero claro, en la historia no hay. Unos hablan de que lo envenenaron, otros hablan del tifus. Bueno, fue herido muchísimas veces. En aquella época era muy fácil coger una enfermedad mortal con muchísima facilidad. Sí, las infecciones eran... Unas provocadas y otras, bueno... Una infección que llevaba a la muerte. Sí. Eso Norberto, a mí me encanta la mitología, de verdad, me encanta. ¿Qué parte de verdad tiene la mitología con respecto a la historia que nosotros conocemos? Pues mira, yo te voy a decir que Homero, cuando utiliza los dioses y utiliza la mitología, yo creo que utiliza la verdad. La mitología es una manera fácil y sencilla para que el pueblo, la gente que no sabe leer, nosotros ahora mismo tenemos un altísimo porcentaje de gente que sabe leer. La antigua Grecia no. La antigua Grecia, por eso los poemas se hacían en hexámetros dactílicos, para que se pudieran recitar y se aprendieran fácil de memoria con la rima y el sonido. Además ellos tenían vocales largas y vocales breves, y era casi fácil de cantar. Es decir, que podían aprender 2000 versos. Pero yo creo que la mitología cuenta la realidad de una manera sencilla para que todo el mundo la entienda. Yo, la verdad que he tenido un profesor que se llama Bernardo Subirón, y muchas de las cosas que cuento lo he leído en sus libros, que se llama Hijos de Homero, El rayo y la espada, están en Alianza Editorial, y me dio clases cuando estudié filología, y él contaba eso, ¿no? Que la mitología era la televisión de aquellos tiempos. Exacto. Bastante mejor que ahora. Mejor que ahora. Sí. Toda la razón del mundo. Pero bueno, pero van cambiando, ¿eh? Hay una teoría que yo... Pero se está deformando la verdad de la historia en los últimos tiempos. No sé por qué se deforma tanto y por qué se quiere escribir otra historia diferente. La historia, en el libro de Soldados hablo yo de que nosotros, para escribir este libro y los artículos del periódico Tierra, hemos estado en los sitios, hemos hablado con la gente. Exacto. Y hemos corroborado las cosas. Exacto. La historia viene de la palabra histor, que significa el que ve. Y historia es el que cuenta porque ha visto. Es decir, Jenofonte estuvo con los 10.000. Sócrates estuvo en las batallas, en las guerras de los atenienses contra los espartanos. Platón estuvo. El nombre de Platón es porque era fuerte, debía tenerlo todo, porque tenía los omóplatos muy grandes. Sí, señor. Y eran intelectuales de verdad, inteligentes de verdad, y estaban en el frente, estaban luchando por un ideal y por unas cosas. Ahora, bueno, pero sin ser tan inteligentes y sin leer nada, estar en sitios que no. Era un concepto de ciudadano. Una cosa. En un momento dado vamos a hablar de Cervantes. Sí, Daniel de Cervantes. Es muy interesante. Yo no sé si Norberto habrá visto en Alcalá de Henares la casa de Cervantes. Sí, estaba allí. Sí, yo he estado varias veces, también me encanta. Fíjese, bueno, él se casó en Illescas.
Se casa en Esquivias, en Esquivias con una mujer, Catalina Salazar. Catalina, exacto. Ella era muy joven, con 19 años. Exacto, exacto. Yo he podido conocer, bueno, descendientes de ella que todavía viven en Esquivias. Y hay... Es bonito el Museo de Esquivias, ¿eh? Muy bonito. Recomiendo que, sí, muy bonito. que lo visiten. Hay una asociación que se dedica a contar la historia, son grandes amigos míos y gente muy seria y que lo hace muy bien, ¿eh? Y luego está en La Mancha, claro, que visitar La Mancha... Y luego ahí es donde voy, cuidado, ahí es donde voy. Porque a mí me dicen, me cuentan, se rumorea, se piensa, se cree en algunos círculos que don Miguel de Cervantes Saavedra podría haber, digo, es una pregunta que yo lo he oído allí y he dicho, bueno, dadme noticia, porque si esto es cierto lo estáis diciendo, esto es una notición, que podía haber nacido no en Alcalá de Henares, sino en Alcázar de San Juan. Eso es una historia a que lo dicen. No es que lo digan, es que hay un... No sé si es verdad, ¿eh? Yo he preguntado allí en Alcázar de San Juan, oye, si realmente existe eso, la familia, sí, yo sé dónde están, pero nadie ha presentado ningún papel que lo acredite. Pero todo el mundo asegura que nació en Alcázar de San Juan. Ahí sí hay papel, ¿eh? Pero no se sabe si es él o no. En Alcalá hay un partida de bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra y tal. Sí, eso sí, lo he visto. Y en Alcázar también hay una partida de bautismo de un tal Miguel de Cervantes. Entonces es lo que hace surgir las dudas. Es decir, pero bueno, eso ocurre también cuando Miguel de Cervantes marcha a Italia con el cardenal Acquaviva, que tiene 20 años, y conoce a alguien. Los historiadores y los literatos pues han intentado ver por qué viaja a Italia. Y hay un tal Miguel de Cervantes que le ha dado una puñalada a un alférez del rey. Entonces, pero no se sabe si es él o no. Es decir, entonces no hay una seguridad de que Miguel de Cervantes, imagínate que se llama Miguel de Cervantes, no hay muchos ahora, pero el apellido Cervantes sí que hay muchísimos. Pero imagínate que se llama José García y hay miles de José García en todos los sitios. Entonces, pero bueno, Alcázar de San Juan podía haber nacido allí. Yo tengo mis dudas, tengo mis serias dudas porque el padre era... Dicen que era cirujano, pero no, se dedicaba a hacer primeras curas, siempre las pasaron canutas en los temas económicos. Su madre fue la luchadora, estas mujeres que esconde la historia y que fue la luchadora, y que cuando Miguel de Cervantes acaba cautivo en Argel 5 años, la madre se presenta, viene a Madrid y se presenta como viuda diciendo que tiene que sacar a su hijo del cautiverio y consigue 90 ducados. Lo que pasa es que, claro, como Cervantes llevaba una acreditación nada más y nada menos, que ya quisiera yo una, de don Juan de Austria, claro, que don Juan de Austria te diga que te has portado con valor en el combate, pues claro, cuando es capturado, además lo capturan muy cerca de España, en las playas ya de Gerona. Los capturan los berberiscos se dedicaban al tráfico de personas, era fundamentalmente su manera de la piratería y el tráfico de personas, y lo capturan a él y al hermano. Entonces la madre salva al hermano menor, y a él pues pasa 5 años con 4 intentos de fuga. No lo empalan porque el castigo por fuga era el empalamiento, y hay 2 versiones, no lo empalan, versión la que queremos todos, porque valía mucho dinero y entonces era un negocio que el bajá de allí de Argelia, que dependía del de Bizancio directamente, no quería perder ese dinero porque sería un mal negocio. De hecho luego cogió ese dinero. Y el otro es porque lo había hecho amante suyo, ¿no? La homosexualidad de Cervantes, cuando viene a España, se trae firmado por todos los que compartieron cautiverio con él, un documento de cada uno de ellos, y pone mucho empeño en 2 cosas. Porque él es un hombre de su tiempo, y además Cervantes es de los tíos más inteligentes, un soldado de infantería, pero fuera de la norma. Y él pone empeño en 2 cosas porque sabe lo que va a ocurrir cuando viene aquí. Y de hecho lo aparece, luego en el Quijote entre líneas se puede leer, la homosexualidad, y que no se ha pasado al Islam, que no se ha islamizado. Porque claro,
esas dos razones eran un motivo para que tu vida y tus 5 años de cautiverio fueran más benignos, ¿no? Y entonces él aparte ahí no había hecho buenas migas con un dominico que también estaba preso, y entonces no sabía lo que el dominico iba a hablar de él, y se trajo los papeles. Esos documentos están en el archivo de India. La verdad que es un personaje, y aparte de lo que escribió, ¿no? Yo, Miguel de Cervantes, estoy escribiendo cosas de él, pero como creo que me lo estoy inventando todo, pero yo creo que Miguel de Cervantes es el gran vengador, hizo la gran venganza. Norberto, ¿quién puede estar cobrando todavía los royalties de Don Quijote de la Mancha? Bueno, es que eso no tiene... Eso es muy serio. Yo creo que hay dos personas que cobran, que debían de cobrar muchos royalties. Uno es Cervantes y otro es Edgar Allan Poe, porque toda la novela policíaca, toda, desde James Fleming, toda Agatha Christie, todas las novelas policíacas parten del comisario en Francia, los crímenes de la Rue Morgue, los asesinatos en la calle Morgue, y a partir de ahí surge la novela. Se inspiró bastante Edgar. Pero bueno, pasa lo mismo con Mary Shelley, que también iremos allí, también iremos a la casa de, espera, porque Diodati, es una casa que estaba en el lago Ginebra, es un sitio donde también aconsejo ir, hay casas y hoteles, y es un lugar de peregrinación, porque en el lago Ginebra, allá en Suiza, Lord Byron alquila una casa. Lord Byron era el demonio, para mí era Satanás, ¿no? Él lo decía, él decía que todo lo que tocaba lo conducía al infierno, y es verdad. Iremos allí, porque allí se hizo una reunión donde surge la novela fantástica. La literatura fantástica surge ahí, en el lago de Ginebra. En ese lago, en esa casa, Diodati, se reúnen nada más y nada menos que alguien al que yo tengo un altar, el poeta Percy Shelley. La mujer de Percy Shelley, bueno, no era su mujer, él abandona a su mujer y se va a Europa, abandona Inglaterra, se escapa de Inglaterra, la Inglaterra victoriana, y se escapa con Mary Shelley. Todo el mundo sabe quién es Mary Shelley por Frankenstein. Luego está allí Polidori, que también conocemos todo el mundo a Polidori, por los vampiros. Y luego hay una reunión, dicen que es el verano más frío, hace frío, no pueden salir a navegar como ellos tenían intención, y entonces por las noches, a la luz del fuego, se dan por inventar cuentos góticos. Entonces cada uno inventa uno, Byron inventa el suyo, Polidori inventa el de vampiros, que luego lo cogerá Bram Stoker y hará la figura de Drácula, pero el origen está ahí, y luego Mary Shelley inventará más y nada menos que la construcción del hombre por el hombre, ¿no? Que es Frankenstein, que yo creo que es de las figuras más simbólicas que tenemos ahora mismo en la actualidad, y que el cine, siempre el cine, ha convertido en eterna. Pero por todos esos lugares vamos a viajar aquí en estos programas. Qué interesante hablar de todo eso. Cuando sigamos a Frankenstein... Sí, hay mucho que hablar de él, hay mucho que hablar de él. Vaya, que sí hay que hablar. No solo es Bela Lugosi. No. ¿Bela Lugosi fue el primero? Sí, yo creo que sí. ¿No? Bueno, hay uno... El que mejor lo interpretó, posiblemente. Bueno, la figura que tenemos es suya, que es el Frankenstein con los tornillos, el Frankenstein que... Pero bueno, yo creo que conviene ir al original de Mary Shelley, porque él sí que hay una búsqueda entre el creador y el creado, ¿no? Porque aquí todo el problema es que el creador, cuando se da cuenta de la creación que ha hecho, lo odia. Es decir, es como si un padre odia a su hijo, y ese hijo, ese Frankenstein, se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces dice, bueno, si tú me odias, ahora me vas a odiar con razón. Sí. Que no hubiera tenido por qué ser así, pero claro, es la imagen de la incomunicación del padre y el hijo, de la creación, del dar vida, que bueno, que a partir de ahí, de esa novela gótica, de esa literatura fantástica, surge nuestra ciencia ficción, nuestro Asimov, nuestro Philip K. Dick, que también hablaremos con él, iremos al castillo, iremos a esa bonita historia del hombre del castillo, que el hombre del castillo es un hombre que está escribiendo una novela
la Segunda Guerra Mundial ha terminado y como todo el mundo sabe han ganado Alemania, la Alemania nazi, y ha ganado Japón. La Alemania nazi está en Europa y Japón ha conquistado Estados Unidos. Entonces hay un hombre por ahí que se inventa una historia diciendo que no, que la guerra la han ganado los aliados y claro, todo el mundo lo busca. Los japoneses están yendo a por él y es una ciencia ficción que a mí me gusta mucho, la de Philip K. Dick. Por cierto, es el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es nuestra famosa, o mi famosa, Blade Runner. Es el autor. Señoras y señores, Norberto Ruiz Lima, nuestro querido teniente coronel del ejército, un hombre que sabe mucho de muchas cosas. Nunca mejor dicho, es un libro abierto, con lo cual nos facilita mucho las cosas para hablar de otras muchas cosas que de vez en cuando hay que recordarlas o a algunas personas enseñárselas. Hay gente que no se ha dado cuenta que se han inventado los libros. Sí, Fíjate, pero eso es saben que hay una tablet. Eso es con el tiempo. Yo tengo... No saben que hay libros. Yo he hecho mía la teoría de Ricardo Piglia y yo no creo en el arte y en la literatura y el conocimiento general. Eso no existe. O sea, no existe. Yo creo que existe lo que dice Juan Ramón Jiménez: el arte es para una inmensa minoría, ¿no? Y estoy con él y lo demuestra diciendo que la novela decimonónica era una novela fácil, que se leía por fascículos en los periódicos, sobre todo una novela que leían mucho las mujeres. Cuando se escribió el libro Platero y yo, ¿no iba con segundas? No. Yo bueno, señoras y señores, Norberto Ruiz Lima, escritor, entre otras muchas cosas, periodista, filólogo y sobre todo, pues con toda la honra del mundo, teniente coronel del ejército, que nos tiene que contar muchísimas cosas todos los lunes, que va a estar con nosotros, que es un placer. Pues sí, hablaremos de todo lo que hemos dicho, traeremos invitados y de hecho el lunes que viene, si Dios quiere y todo va bien, vamos a tener con nosotros a Wayne Jemison, que es, pues, tiene un apellido americano, pero porque su padre es de la base de Rota, pero su madre es sanluqueña. Entonces lo tenemos solucionado. Entonces él habla gaditano mejor que yo y va a hablar sobre esvásticas en el sur, sobre los nazis en el sur durante la Segunda Guerra Mundial. Señoras y señores, muchísimas gracias, Norberto Ruiz Lima, muchas gracias. Gracias a ti y encantado de estar aquí. Señores, vamos un momento a la cosa, que tenemos que ir y ahora enseguida estamos con ustedes.